programa Con Psicología. Esta es la última emisión que tenemos en vivo del año y los esperaremos para el próximo año con más episodios interesantes donde tendremos más invitados. Pero para cerrar el día de hoy con broche de oro tenemos un invitado especial. Ya saben, aquí en su programa donde todo lo vemos Con Psicología. Mi nombre es Erika Sánchez. Y yo soy Alan Santiago. Y el día de hoy traemos un invitado especial cuyo nombre es Juan Jiménez Flores. Bienvenido, doctor Juan. No, pues muchas gracias por la invitación. Espero que no sea la primera y que haya como 100,000 invitaciones. Esperemos que así será. Perfecto. Para empezar, pues me gustaría preguntar, el tema de hoy es la medición de la ansiedad en el contexto del COVID-19. A mí me gustaría preguntar, ¿por qué es importante evaluar la ansiedad? Bueno, la ansiedad siempre es un tema importante de evaluar. Sabemos perfectamente que los seres humanos estamos llenos de emociones. Habría que preguntarnos qué sería de un ser humano sin emociones, que sí los hay. Pero bueno, la ansiedad dentro de lo que es la tradición de la psicología, pues qué les puedo decir, es uno de los conceptos que más han explorado, que más han investigado y que genera mucho campo de estudio y también muchos problemas para la investigación. Pero ocurrió algo, cuando empezó esto de la pandemia, me di cuenta que muchos de los trabajos que se estaban haciendo se estaban elaborando con mediciones, con instrumentos que no habían sido diseñados para la pandemia. De hecho, lo que observaba es que muchos de las conductas, las cogniciones, los comportamientos sociales que anterior a la pandemia se consideraban como conductas de ansiedad, en los mismos manuales de psicología veíamos así como que algunas conductas que ahora son tan normales, pues no estaban consideradas más que como una patología. Sin embargo, con la llegada de esta pandemia, pues empezamos a observar que, por ejemplo, comportamientos compulsivos, comportamientos de quedarse en la casa todo el día, de lavarse compulsivamente las manos, de preocupaciones exageradas, de repente se convirtieron en un tema completamente normal para nosotros, para todo el mundo. Y el problema aquí estaba en que muchos de los estudios, muchas de las investigaciones, pues se hacían con instrumentos diseñados hace 10 años, hace 5 años. De hecho, un instrumento que haya sido hecho hace 3 años, pues ya no servía. Entonces, junto con mis alumnos, que siempre han sido geniales, empezamos a observar, a categorizar comportamientos y nos dimos cuenta de que había que hacer una evaluación con nuevos criterios para medir la ansiedad y que esas conductas y pensamientos que antes considerábamos una patología ahora eran no tan normales sino adaptativos. Ya eran son cuestiones de supervivencia porque todavía no salimos de la pandemia. En ese sentido, pues nos dimos a la tarea de diseñar nuevos instrumentos de ansiedad y algunos otros, pero en este caso interesa a la ansiedad. De realmente los seres humanos vivimos con... La ansiedad es una emoción que nos permite adaptarnos, nos permite sobrevivir. Entonces lo que urgía era tener un criterio válido y confiable, un instrumento que permitiera evaluar la ansiedad en el contexto de la pandemia. Ok, vaya, bastante interesante y bueno, sí me identifiqué con algunas cosas de las que mencionó. Totalmente, antes el lavado de manos pues sí era frecuente, pero no como ahora, ¿no? Que ya es algo exagerado. De hecho, como lo comenta el doctor, antes se tomaba en cuenta esto de lavarme las manos muy seguido o estar todo el tiempo pendiente del alcohol, ¿no? De ir a un lugar, un espacio compartido y ver que todo esté sanitizado, todo este tipo de conductas, pues antes se consideraban como desadaptadas y ahora pues vemos que es la norma, ¿no? Vamos a un lugar y el que a lo mejor no cuida estas medidas, pues está en riesgo, podríamos pensarlo, ¿no? Porque no se está protegiendo, no se está cuidando ante la situación actual en la que estamos. Y por eso es importante ahora medir la ansiedad, pero dentro de este contexto, porque ahora la situación se modificó. Y a mí me gustaría, doctor, hacerle una pregunta con respecto, ya que nos platica este tema de la pandemia, ¿cuál es el papel que tenemos los psicólogos y cuál es el papel que deberíamos de tener? Porque son cosas diferentes, ¿no? El papel que ahorita estamos desempeñando o que incluso a nivel de instituciones de salud nos otorgan y cuál es el papel que deberíamos de tener, cómo deberíamos de presentarnos los psicólogos ante la pandemia. Esa pregunta, Alan, es muy importante porque yo creo que ahí todos los que nos dedicamos a lo que es la práctica de la psicología, sí tendríamos que analizarlo. Por un lado,
respecto a ese primer planteamiento que haces, pues ante la sociedad el psicólogo tiene un papel social muy importante. Sin embargo, yo he observado algo que me gustaría que lo analizáramos todos juntos. Vemos los informes que hace el sector salud, que sí es muy importante. Yo creo que el esfuerzo que se ha hecho es muy grande, y se ha dado una cobertura amplia a todo este problema de la pandemia. Sin embargo, el psicólogo no está tomando decisiones. La salud mental de los seres humanos es muy importante, es algo básico, algo elemental. Sin embargo, vemos los informes del sector salud, del gobierno, de muchas instituciones, y vemos que están los médicos diciéndonos lo que tenemos que hacer, los epidemiólogos, los políticos, los economistas, etcétera, pero no estamos viendo que el psicólogo esté tomando decisiones. Yo he visto muchos informes, de hecho he dado seguimiento a todo lo que ha sido el esfuerzo de instituciones, y rara vez he encontrado a un psicólogo o a una psicóloga diciendo qué es lo que tenemos que hacer. Hay que tener en cuenta que todos esos comportamientos preventivos y adaptativos son psicología, son conductas. El psicólogo pues se encarga de analizar conductas, de comportamientos, cogniciones. Sin embargo, no estamos ahí en la toma de decisiones. Yo creo que es muy importante que se voltee a ver al gremio de los psicólogos, que somos muchísimos, tenemos gente que hace investigación y que es muy importante, y que empecemos a tomar decisiones, porque mucho de lo que es el que las personas no tomen decisiones, más que decisiones, no hagan las conductas adecuadas, pues tiene que ver con que ahí hay algo. La conducta de usar el cubrebocas, la conducta de lavarse las manos, de protegerse, de confinarse en la casa, son conductas, pero el psicólogo no está tomando las decisiones. Yo creo que eso es una de las partes que han hecho que esta pandemia no termine. Si logramos que hacer programas, hacer publicidad, hacer cosas para que la sociedad, para que la gente tome en serio esto, yo creo que se podría abatir muy fácil, porque es tan sencillo como quedarse en casa, lavarse las manos, salir, cubrir el cubrebocas, usar el cubrebocas, pero salimos a la calle y vemos que muchísima gente, ahorita que es época decembrina, anda por ahí deambulando. Ahora, por otro lado, los psicólogos como grupo, como un gremio que lo somos, pues tenemos que reunirnos, tenemos que tomar decisiones y hacer campañas, pero no orientadas hacia solamente hacer publicidad, sino campañas que puedan generar un servicio social comunitario, o sea, lograr que las comunidades cambien sus comportamientos. Es muy fácil, hay sectores, clase media, clase pudiente, que sí lo logran, pero si nosotros volteamos a ver a los grupos marginados, a los grupos en donde no hay un alto nivel social, económico, educativo, ahí es en donde estamos encontrando que la gente no entiende. Muchas veces, y a propósito del instrumento, también se han hecho investigaciones, se han hecho estudios, y vamos a dar nuestros productos de investigación, y muchos ahora decimos, sí, hicimos nuestros instrumentos con Google Forms, qué buena onda, ¿verdad? Pero hay gente que no conoce el Google Forms, y hay otros que cuando ven el tamaño del instrumento dicen, no, pues mejor no lo contesto porque es muy, muy grande. A veces hacemos investigaciones y sería útil que le pusiéramos, hice un estudio, pero con los que contestan en Google Forms. A lo que voy, necesitamos llegar con los grupos marginados, con los grupos que carecen de servicios de salud. Hay gente que se llega a enfermar y solamente se encomiendan a su religión, a su fe, pero necesitamos hacer más. Yo creo que es un esfuerzo en donde tanto el gremio del psicólogo como las autoridades tomen en cuenta y podamos llegar a más gente y poder beneficiar a la sociedad. Esa es la función del psicólogo. Claro, y justo como lo mencionas, si me permites tutearte, justo como lo mencionas, finalmente estas comunidades también se vieron muy afectadas por la pandemia, principalmente porque quienes teníamos acceso a la información pues tampoco nos cuidamos, ¿no? En general, estas medidas o estas conductas que hubieran hecho mucho beneficio al control de la pandemia pues no las tomamos en cuenta, y en parte es justamente porque no hubo psicólogos, que son los especialistas en la conducta, quienes podían prevenir a qué grado se iban a tomar en cuenta estas conductas y en qué grado no, y qué otras opciones se hubieran podido considerar. Sí, ¿no? Pues creo que es muy importante. Ahora, algo que a mí me gustaría preguntar es qué factores considera en este instrumento que usted realizó. Ahora vemos la otra parte como psicólogo. ¿Qué factores son importantes en este instrumento?
Fíjate que fue muy curioso. Si vemos los instrumentos tradicionales que se usan para medir la ansiedad, pues las cuestiones de las cogniciones, las conductas, algunas reacciones fisiológicas. Pero ahora que sometimos a prueba este estudio, pues encontramos algunos factores muy importantes. De hecho, logramos encontrar 4. A mí me interesaron principalmente 2. Uno que era las medidas de protección. Las medidas de protección que quienes lo contestaron si las tienen en cuenta, y el otro que es el miedo al contagio. Además encontramos más formas, comportamientos ahora tan normales como el duelo, la pérdida de familiares, la pérdida de amigos, y bueno, hay algo muy importante dentro de este instrumento. En algún momento tuve la oportunidad de presentarlo en algún congreso y me encontré con un grupo de investigadores de Iberoamérica que seguramente están viendo esta emisión y me invitaron a hacer una validación iberoamericana del instrumento. Entonces ahorita estamos trabajando con un grupo de psicólogos de Madrid, con un grupo de psicólogos de Nicaragua y con un grupo de psicólogos de El Salvador. Ahí encontramos problemitas, yo diría problemillas, en cuestión de los términos. Ya ven que aquí decimos computadora y ellos dicen ordenador. Me dicen, oye, es que la palabra cubrebocas no se usa ya, vamos a ponerle mascarilla. Pues cuando le ponemos mascarilla y ahora, pues bueno, el problema sería que hay gente que llega a contestar y digan, es que yo no uso el término mascarilla, uso el cubrebocas. A veces hay algunas cuestiones que son así como finas y bueno, hay que adaptarlo, pero el instrumento se sigue adaptando. Ahorita viene la evaluación iberoamericana y vamos a hacer un estudio junto con ese instrumento de factores de riesgo y de protección para el COVID y bueno, ya estaremos, yo creo que por ahí de febrero presentando datos. Ok, bastante interesante, y sí, como definitivamente en algunos lugares de Europa pues ven muy diferente la pandemia como la vemos aquí, ¿no? Claro. También es hablar de la conceptualización que ellos tienen. Sí, pues como se pudieron dar cuenta, ya es un estudio internacional que nos está presentando el doctor Juan, que pues es una escala para medir la ansiedad ahora dentro del contexto de la pandemia, que ya hablamos un poquito de que pues es diferente a cómo era antes, ¿no?, de la pandemia. Y tocó un punto que también ha cambiado sus dimensiones ahora que estamos en este contexto, el duelo. ¿Cómo es el duelo y el sufrimiento? Pero nos hemos enfocado mucho en los pacientes que tienen el COVID o que han presentado síntomas del SARS-CoV. Pero ¿qué pasa con los familiares o los cuidadores primarios? ¿Cómo viven este duelo y en qué ha cambiado las condiciones? Porque no son las mismas condiciones una pérdida en la pandemia a como lo eran antes. Esa es una muy buena pregunta. Yo quisiera regresar un poquito para poder retomar eso. Preguntarnos, bueno, pero porque muchos hacemos investigación, bueno, muchísimos. Pero ¿para qué se hace la investigación? Por ahí en algunos de nuestros manuales que revisábamos decían, bueno, es que el oficio del investigador en psicología es descubrir comportamientos e inventar constructos. Eso es algo que tenemos que tener siempre a la mano. Los comportamientos de los seres humanos van cambiando continuamente. Diario aparecen nuevas formas de comportamiento, nuevas formas de pensamiento, porque somos seres humanos y vamos evolucionando. En ese sentido, nos vamos encontrando con nuevas manifestaciones a las cuales tenemos que dar respuesta. Tenemos que aprender a plantear problemas, tenemos que aprender a derivar metodologías y a dar resultados que sean fiables y de todos los seres humanos, que no sean tan específicos. Ahora, dentro de esos nuevos comportamientos que estamos encontrando, pues nos estamos dando cuenta de que hay esos comportamientos que no veíamos, por ejemplo, el duelo, que es lo que tú preguntas. Obviamente el duelo ya no es como ando, bueno, ya parecería como que se está estabilizando, pero antes pues perdíamos a un familiar, nos dolía mucho, llorábamos, sufríamos, pero podíamos despedirlo, hacer todos los ritos a los que estamos acostumbrados. Sin embargo, con la llegada de la pandemia, pues la gente ya no puede hacerlo. De hecho, al inicio, que fue la peor parte de esa pandemia, la gente tenía que esperar la noticia porque en ocasiones no podían ver a sus familiares, no podían despedirse y tampoco podían reunirse a hacer toda la despedida que acostumbramos a hacerlos. En el consultorio yo me he dado cuenta, he tenido algunos pacientes que su problema, y es un problema psicológico muy serio, es que no pudieron despedirse de su paciente, y a pesar de que me dicen algunos, oye, ya pasó un año, pero yo sigo sufriendo, no puedo desprenderme de eso. Ese es un problema que el psicólogo tiene que
que valorar, que investigar, que plantear y que resolver. Pero no nada más es esto, decías tú, bueno, y los cuidadores primarios, pues tenemos que trabajar, hay trabajos con cuidadores primarios que son brillantes, pero hay muy pocos trabajos hechos con cuidadores primarios de enfermos de COVID. Y yo recuerdo muchos que ya estaba a punto de salir su familiar, ya algunos me decían, doctor, ya salió, ya lo sacaron de la sala donde están intubados, y a los 3 o 4 días me decían, es que ya falleció. Entonces, a lo que voy es que se van observando nuevos comportamientos que tenemos que entenderlos e investigarlos y explicarlos. Sí, totalmente, y no solamente del cuidador primario, sino incluso dentro de los mismos médicos y los enfermeros, ¿no? También había esta situación. Hablamos de una segunda pandemia, pero mental, por toda esta situación que está pasando, ¿no? Efectivamente, también en el personal de salud, muchos enfermeros que eran el puente entre el familiar que estaba adentro del hospital y los cuidadores, ¿no? Primarios, o los que antes eran sus cuidadores, y pues muchos reclamos, ¿no? Ellos son la puerta de entrada de todos los reclamos. Oye, no me has dicho qué ha pasado con mi familiar, no me has dicho, de pronto me dices que ya se murió, oye, ¿qué te pasa? ¿No? Y muchos conflictos que se han dado también en ese nivel, ¿no? Donde también el psicólogo pues representaría un papel importante. Claro. Dicen, ustedes los mataron, pues no, los médicos no matan a nadie. Hemos hecho estudios con enfermeras, pero no nada más con ellos, también hay que tener en cuenta que médicos, el personal administrativo, a veces hasta las afanadoras, la gente que hace limpieza, empezaron a morir. Afortunadamente ya tenemos algunas explicaciones, unas maneras de atenderse, pero hay algo que llama la atención, todavía no sabemos cómo surgió, hay ahora teorías, hay muchas hipótesis que realmente pues no se pueden comprobar. ¿Qué es lo que sigue? Pues que tenemos que atender todas esas formas que van surgiendo y saber que van a surgir más, que tenemos que estar preparados, así como llegó este fenómeno y nos sorprendió, porque sorprendió a todo el mundo y puso en jaque a los sistemas económicos, sociales, políticos, psicológicos, médicos, biológicos, y sigue poniéndolo en jaque. Entonces lo que es un hecho es que no fue el primero, ya había habido otros. Ha sido el más grave, yo creo que es un hito en la historia, un momento que ha partido la historia completamente, pero también que tenemos que estar conscientes de que vienen otras formas a las cuales tenemos que estar preparados e ir capacitando a nuestros estudiantes, a nuestras comunidades, a nuestros profesionistas y a quienes toman las decisiones. Sí, claro, totalmente. Y pues considerar a toda la población, ¿no? A todos en general, como bien decíamos en un principio, pues no todos tienen el mismo acceso a la información, ¿no? Bien, ahora me gustaría preguntarle algunas estrategias para el manejo de la ansiedad. Yo creo que eso se ha documentado bastante. Vamos a ver al psicólogo y el psicólogo dice, relajación muscular, imaginación guiada, respiración diafragmática, pero a veces la gente no está para eso. Muchas veces dentro de esas estrategias, yo creo que tal vez de lo más importante de la situación de pandemia es la información. Desafortunadamente los medios de información no han sido efectivos y a veces tergiversan la información, lo cual es grave. A veces la gente normal cree en lo que ve en la televisión y eso no es muy saludable. A veces es importante retomar, por ejemplo, la información que hacen grupos que son más objetivos como la información que se puede dar, que entendamos que la población, antes de aplicarse técnicas psicológicas, que es muy fácil decirlas, pero la gente está capacitada, por ejemplo, les decimos, va a hacer respiración diafragmática, pero ¿en qué momento, cuándo, cómo? La gente realmente tiene tiempo, tiene la disponibilidad, a veces solamente quieren ir a platicarnos lo que están sufriendo, lo que está ocurriendo. Tenemos en primer lugar que enseñarlos a discriminar entre la información que viene. Lo otro, que se les enseñe cómo es la progresión de este trastorno, cómo surge, cómo se atiende y cómo se termina. Y lo otro, modificar. Yo creo que ahí hay que modificar comportamientos, modificar cogniciones y básicamente que la gente siga las indicaciones que se han dado y que lo tomen en cuenta, porque a veces
El ser humano tiene algo muy importante, la memoria se va perdiendo y se nos olvidan las medidas, se nos olvidan, ahorita estamos observando que ya no hay tantas medidas de protección y sabemos que hay mutaciones y que no hay cambios, entonces el psicólogo tiene que atender eso y que busquemos estrategias para poder solucionarlo de manera comunitaria, de manera social. Sí, totalmente. Pues ya lo escucharon, si nos están escuchando psicólogos, que seguramente sí por la presencia del doctor, pues estas son las recomendaciones para ustedes, ¿no? Tomar en cuenta que la información tiene mucho peso y eso es muy cierto. Al inicio las televisoras empezaron con mucha paranoia, ¿no? Mucha mala información y eso cayó en que muchas recomendaciones ya ni siquiera las tomaran en cuenta, ¿no? Pensaron que todo era mentira, ¿no? Que todo era un show y finalmente ya no hicieron caso de las verdaderas medidas, ¿no? Que tenían que tomarse en cuenta. Entonces hay que informarse, instruirse en buenos medios, hay que aprender a filtrar cuál es una buena información, cuál es una información a lo mejor pues no de buena calidad o amarillista, ¿no? Que únicamente busca pues generar rating, ¿no? Y información de calidad que pues es obviamente a través de personal capacitado como lo es el doctor Juan. Yo tengo una pregunta con respecto al instrumento, este instrumento que nos ayuda a medir la ansiedad. Si de pronto alguien del público dice, a mí me gustaría participar en el estudio, ¿para qué tipo de población va dirigido? Qué buena pregunta. Fíjate que cuando lo hicimos participaron 1,600 personas y empezamos a observar que había había estudiantes, había profesionistas, mujeres, hombres, hombres mayores, había de muchas edades, adolescentes. Entonces lo que se ha estado haciendo es continuar con la validación, que es la validación iberoamericana, pero ahorita hicimos algunos cortes y logramos, todavía no los publicamos, pero estamos haciendo una escala de ansiedad en pandemia para personal universitario, porque la viven diferente, y otra escala para alumnos universitarios. Aquí la cuestión es otra vez, nos estamos concentrando solamente como que en ciertos grupos, pero yo insisto en que tenemos que llegar con los grupos que no tienen acceso a los servicios de salud y ellos no usan el Google Forms, ¿verdad? Y a veces no saben ni leer ni escribir. Bueno, algunos ya leen y escriben, pero no bien. Entonces, creo que ahora ese instrumento tenemos que ajustarlo en papel y llegar a las comunidades. Muchas veces les digo, es que está muy bien aplicarlo con grupos universitarios, con grupos que tienen acceso a los medios, pero creo que es más importante llegar a los mercados públicos, al metro, a las lecherías de la CONASUPO, en serio, a donde está la gente que tiene muchos problemas y que a veces no nos fijamos en ellos. Eso es más importante, pero bueno, si quieren acceder al instrumento, con todo gusto, te lo dejo a ti para que lo puedan publicar, claro que sí. La información. Y dentro de poco, pues sí estaremos por ahí, con un grupo de brigadas comunitarias, pues aplicando nuestros instrumentos en zonas de riesgo, en zonas en donde se carece de todo ese tipo de medios. Ok, pues entonces ya lo escucharon. Si quieren participar en el estudio, nos mandan un mensaje a través de nuestras páginas oficiales, que en cada programa las publicamos. Y bueno, aquí también se ven ahorita en la pantalla. Y pues a través de ahí nos pueden contactar. Si quieren participar en el estudio, nosotros les hacemos llegar el formulario. Y pues serán datos que también apoyarán a la investigación de la ansiedad en este contexto tan importante. Claro. Pues muchas gracias, doctor Juan, por haber venido el día de hoy. Siempre nos falta tiempo porque sí, son temas muy importantes, muy interesantes y pues de gran relevancia que ahorita estamos viviendo, ¿no? Claro. Muchas gracias por haber venido y pues esperemos que no sea el último programa. Pues gracias a ustedes, gracias a todo el equipo que hace posible este trabajo, que es muy importante. La comunicación de lo que es las ciencias del comportamiento siempre van a ser importantes para los seres humanos, pues yo espero que haya sido de utilidad esta partecita de la historia y sí, si me invitan otra vez, con todo gusto. Claro que sí, pues ya lo escucharon, próximamente lo tendremos nuevamente con nosotros, para nosotros es un honor y pues justamente el día de hoy lo invitamos para cerrar con broche de oro nuestras transmisiones en vivo de este año. El próximo miércoles se va a poner una repetición del mismo tema de ansiedad con la licenciada Isaura Martínez y bueno, entonces ya a partir del próximo año retomaremos nuestras transmisiones en vivo. Así es, pues deseamos que todos pasen una feliz Navidad, un próspero año nuevo y los veremos próximamente con más programas de Con Psicología. Felices fiestas con seguridad, tomando las medidas como ya lo vimos, si no nos va a regañar el doctor. Pues muy bien, esta fue la última emisión en vivo de este año en su programa donde todo lo vemos con psicología.